¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una carta escrita con lágrimas pudiera sacudir los cimientos de toda una monarquía? En un día que parecía común, entre los objetos subastados en Londres, se descubrió un trozo de papel tembloroso, impregnado de miedo, una carta escrita a mano por la princesa Diana, dirigida a su hijo, el príncipe William. No era una tarjeta ceremonial. No era una felicitación oficial. Era una advertencia. Un testamento emocional. 25 años después de su partida, esa carta reapareció de manera inesperada, con palabras borrosas por la tinta corrida, como si hubiesen sido trazadas en medio de lágrimas y desesperación. Diana no fue solo un ícono de elegancia. Fue una madre que percibió los peligros acechando a su hijo y eligió escribirlo todo cuando nadie más estaba dispuesto a escuchar. ¿Por qué la familia real ocultó esa carta durante décadas? ¿Y qué contenía que resultaba tan perturbador como para merecer ser enterrada en la oscuridad? En julio de 2004, entre los golpes silenciosos del martillo y el ambiente solemne de una casa de subastas en Londres, un hallazgo inesperado sacudió discretamente a la realeza británica. No se trataba de una joya preciosa ni de una reliquia antigua, sino de un fajo de cartas manuscritas, amarillentas por el paso del tiempo. Lo que las hacía especiales no era su valor material, sino el nombre familiar que aparecía al final de cada una, Diana. A diferencia de los documentos reales mecanografiados y editados por secretarios profesionales, estas cartas mostraban una caligrafía desigual y profundamente emotiva, a veces tachada, otras adornada con pequeños corazones. Eran palabras escritas desde el corazón de la princesa de Gales, dirigidas a alguien que la conocía mejor que nadie, Ballard Collison, la ama de llaves de toda la vida de la familia Spencer, quien la vio crecer desde niña hasta su ingreso a la realeza. Estas cartas no fueron reveladas por la Casa Real. Fueron cuidadosamente guardadas hasta que la familia de Violet, tras su fallecimiento, decidió subastarlas. Así se abrió una pequeña puerta a la vida íntima de Diana, permitiendo al público ver por primera vez a una madre real con miedos profundamente humanos, especialmente sobre el futuro de su hijo, el príncipe William. Entre las muchas cartas escritas en los años 80, hubo una que destacó por encima del resto. Era la escrita el día del 7º cumpleaños de William, en una hoja con membrete del Palacio de Kensington. En ella, Diana agradecía sinceramente al oficial de policía encargado del espectáculo de motocicletas por el cumpleaños de su hijo, un evento que describía como pura alegría para el pequeño. Pero lo que dejó a todos sin palabras no fue solo ese agradecimiento, sino las manchas de tinta al final de la carta, dos firmas torpes de William y Harry, vestigios inocentes de una infancia vivida en una familia real que comenzaba a desmoronarse. Empleados del palacio relataron que Diana solía escribir por las noches, cuando sus hijos ya dormían. Era el único momento en que se sentía verdaderamente libre, sin fotógrafos, sin asesores de imagen, sin rígidos protocolos. En sus cartas hablaba de cuánto extrañaba a su padre, de la soledad en un palacio imponente pero gélido, y, sobre todo, de su creciente preocupación por William, su primogénito, a quien veía arrastrado demasiado pronto a un mundo despiadado. Mi hijo es demasiado dulce para este mundo, escribió Diana. Me temo que lo cambiarán. Quiero que recuerdes quién eres, antes de que la corona toque tu cabeza. Esas palabras, breves pero desgarradoras, hicieron que muchos expertos en la realeza replantearan sus ideas sobre la relación entre Diana y la monarquía. Ya no era solo la historia de una princesa traicionada por el amor, sino la de una madre impotente frente al destino ya trazado de su hijo. Y su único recurso fue dejar constancia por escrito, con la esperanza de que algún día William pudiera leer y comprender. La publicación de estas cartas provocó una reacción dividida. Algunos la consideraron una invasión a la privacidad de una fallecida, otros la vieron como una prueba clara de que Diana había intentado hablar, pero nadie la escuchó.
Nadie de la familia real comentó públicamente sobre la existencia de esas cartas. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron que fue el propio príncipe William quien buscó silenciosamente una copia de la carta en la casa de subastas. Dicen que la leyó en silencio, sin pronunciar palabra. Pero su mirada, después de aquello, fue una mirada que, según testigos, cambió para siempre. Tal vez William ya conocía el dolor de su madre. Pero ahora lo veía, en papel, con tinta, y entendía que ella había tratado de protegerlo, incluso de la forma más silenciosa posible. Aunque la gran pregunta no está en lo que decía la carta, sino en la decisión de Diana, ¿por qué no se la entregó a William en vida? ¿Por qué tuvo que ser descubierta tras su muerte? Algunos expertos consideran que Diana escribió esa carta como una especie de testamento emocional, no para ser leída de inmediato, sino para ser hallada en el futuro, cuando William fuera lo suficientemente adulto como para entender. Como una puerta secreta que solo él podría abrir, cuando estuviera preparado. Y ahora que esa puerta se ha abierto, lo único que queda es el silencio de quienes fueron parte de esta historia. Diana no solo dejó huella a través de sus cartas privadas, sino también mediante la forma en que eligió ser madre, una manera sin precedentes en la historia de la realeza. Desde que William era solo un bebé, Diana rompió deliberadamente con las normas antiguas y adoptó un estilo de maternidad cercano, sencillo y rebosante de afecto, convencida de que era esencial para criar a un niño empático. A diferencia de las princesas de generaciones anteriores, Diana no delegó completamente el cuidado de sus hijos a niñeras y empleados del palacio. Ella misma les cambiaba los pañales, les daba de comer, los arrullaba para dormir y los llevaba de paseo. Incluso en viajes oficiales, Diana insistía en llevar consigo a William, creando un precedente sin igual. Cuando el príncipe Carlos viajó a Australia en 1983, los asesores reales recomendaron dejar al niño en casa por lo largo y complejo del trayecto. Pero Diana fue tajante: si Carlos va, William y yo también iremos. Ese viaje se convirtió en uno de los primeros símbolos del cambio profundo que Diana trajo a la monarquía, una institución que por siglos había sofocado la maternidad bajo el peso de la ceremonia y la distancia emocional. Los empleados del Palacio de Kensington recuerdan que Diana creó un cielo privado para William y Harry. Sus habitaciones no eran frías salas adornadas con lujos, sino espacios llenos de juguetes, dibujos y risas. Diana jugaba con ellos, les enseñaba a andar en bicicleta, les contaba cuentos cada noche y los llevaba con frecuencia a parques, restaurantes sencillos o incluso cines públicos. Ken Barfe, guardaespaldas personal de Diana, rememoró una ocasión en la que ella se disfrazó de ciudadana común, con gafas de sol y gorro de lana, para llevar a William y Harry a jugar a un McDonald's. Quería que sus hijos conocieran la vida real, algo que los niños reales jamás habían experimentado antes. Pero no todo fue alegría. La vida dentro de la realeza también trajo enormes presiones para Diana y sus hijos. Cuando William comenzó a asistir a escuelas prestigiosas como Viterbi o Ludgrove, era Diana quien lo acompañaba, hablaba con sus profesores y observaba con atención cada gesto emocional de su hijo. Temía que William fuera devorado por la fama y el peso del trono. En una carta escrita en 1990 a una amiga cercana, Diana confesó: William es un niño con un alma muy profunda. Ve lo que nadie dice. Solo temo que algún día lo obliguen a convertirse en alguien que no desea ser. Ese temor no era infundado. Al entrar en la adolescencia, la prensa británica empezó a perseguir a William como al símbolo del futuro. Titulares lo llamaban el rey perfecto, la salvación de la monarquía. Y mientras el país celebraba la imagen madura del joven príncipe, Diana se inquietaba cada vez más. Para ella, William seguía siendo un niño que aún no comprendía el mundo, que no estaba listo para cargar con las expectativas de una nación. Por eso, escribió aún más cartas,
a amigos, a personas de confianza, incluso dejó notas en su diario personal, hoy conservadas en los archivos secretos de la familia real. Una de esas notas, según testigos del personal doméstico, decía: si algún día mamá ya no está, recuerda esto, la bondad es más fuerte que la corona, la compasión será tu faro en cualquier tormenta. Diana no vivió para ver a William convertirse en adulto. Pero sí sembró en su alma los valores que consideraba esenciales: amor, empatía, humanidad y, sobre todo, la libertad de elegir su propio camino, aunque éste contradijera las expectativas del trono. Tras la muerte de Diana, William guardó un silencio sobrecogedor respecto a su madre durante muchos años. No hubo grandes discursos, ni homenajes, ni una sola lágrima ante las cámaras. Pero todos sabían que aquellas heridas no desaparecieron, solo fueron guardadas muy dentro. Años después, en una entrevista poco común, William confesó: mi madre me enseñó que no importa dónde naciste ni cuántas medallas lleves, sino cómo tratas a quienes son más vulnerables. Eso lo llevo conmigo cada día. El recuerdo de Diana no solo vive en fotografías o archivos de video, sino en la forma en que William visita hospitales, consuela a pacientes, se arrodilla para hablar con niños o abraza inesperadamente a una anciana en la calle, actos que reflejan el legado de una madre cuyo impacto no está en los libros de contabilidad del Estado, sino en los corazones tocados por su humanidad. Y tal vez lo más conmovedor de todo sea el hecho de que William ha conservado intacta su habitación de infancia dentro del apartamento real, donde aún cuelga un dibujo que hizo para su madre a los 5 años, y un rincón especial donde ella solía leerle cuentos cada noche. Ese lugar no es solo una habitación, es un universo aparte, donde el corazón de un niño fue amado con todo lo más genuino y verdadero que una madre podía ofrecer. Cuando salieron a la luz las cartas secretas de la princesa Diana, no solo el público quedó conmocionado, el propio príncipe William se vio arrastrado a recuerdos que creía haber encerrado para siempre. Pero hubo una carta en particular, completamente distinta a las demás notas emocionales y privadas, una escrita exclusivamente para William, sellada y guardada en una pequeña caja de madera, descubierta solo 25 años después de la muerte de Diana. Esa caja fue custodiada durante años por una amiga íntima de Diana, quien la conservó como una reliquia sagrada, con la promesa de entregársela a William cuando cumpliera los 40 años, tal como lo habían acordado en una última conversación antes de que Diana viajara a París en 1997. Nadie imaginó que ella nunca regresaría de aquel fatídico viaje. Cuando William abrió la carta, en la intimidad de su habitación en el Palacio de Kensington, quedó inmóvil. Quienes estaban afuera relataron que permaneció sentado durante horas, en completo silencio, sin permitir interrupciones. Aquella carta no solo hablaba de amor maternal, era también una advertencia, una confesión, un miedo profundo convertido en tinta. Escrita con la característica caligrafía inclinada de Diana, había zonas donde la tinta se había corrido, claramente por lágrimas. Comenzaba con su tono habitual y tierno, llamando a William mi querido bebé, pero pronto cambiaba de registro: si algún día lees esta carta, significa que ya no estoy contigo, pero hay algo que debes saber. Diana relataba cómo se sentía en el palacio, aislada, vigilada y rodeada de mentiras. Habrá personas a tu alrededor que dirán que te aman, que sirven al país, pero podrían sacrificarte para proteger algo más frío que la corona, la estabilidad superficial. Pero el pasaje que más sacudió a William fue aquel donde Diana hablaba de su relación con Camilla. No usaba palabras duras, sino un relato cargado de dolor. Camilla nunca fue enemiga mía, escribió Diana. Pero sé que nunca quiso que yo existiera. Describía cómo se sentía excluida en eventos oficiales, la forma en que los ojos de Carlos buscaban a Camilla, y las noches en que solo escuchaba su propio llanto tras las puertas cerradas. Hubo momentos en los que creí que me estaba volviendo loca, pero la verdad es que me estaban empujando fuera, y tú, William, eras lo único que me hacía seguir luchando.
En la carta, también expresaba sus temores por su seguridad. Aunque no mencionaba nombres, usaba el término accidente no deseado con un trazo más fuerte de lo habitual. Le advirtió a su hijo: nunca creas que todas las muertes son fortuitas. Una frase que, para William, aún dolido, sembró aún más confusión. Allegados al príncipe contaron que William no logró dormir durante varios días tras leer la carta. No compartió su contenido con nadie, ni siquiera con Kate Middleton, durante semanas. Su ánimo se volvió introspectivo, y en eventos públicos, su sonrisa se tornó forzada. Hasta que, una tarde de invierno, William llamó a su tía más cercana, la princesa Ana. Se dice que la conversación duró más de 2 horas, y luego William solicitó acceder a todos los archivos relacionados con la muerte de su madre, algo sin precedentes en la familia real. Cuando la Agencia de Protección Real negó su solicitud por motivos de seguridad, William reaccionó con furia. Semanas después, comenzaron a circular rumores en la prensa sobre una investigación interna que William estaría llevando a cabo en secreto, centrada en las lagunas del informe del accidente en París. Sin embargo, toda información fue estrictamente controlada. Solo una cosa era evidente: William estaba cambiando. Comenzó a asistir con más frecuencia a actos benéficos relacionados con niños huérfanos, algo que antes evitaba. En un discurso en Manchester, dijo una frase que dejó sin palabras a los presentes: hay pérdidas que nunca sanan. Pero la verdad siempre es el único camino hacia la curación. Los observadores reales empezaron a preguntarse: ¿acaso William descubrió algo que el público aún desconoce? Y si es así, ¿podrá aceptar esa verdad, sabiendo que la persona señalada ahora lleva la corona junto a su padre? Durante este tiempo, Kate Middleton fue, según se cuenta, el único ancla emocional de William. No le hizo preguntas, no lo forzó a hablar, simplemente estuvo a su lado, pasearon por los bosques, visitaron orfanatos juntos, e incluso compartieron la lectura de las cartas de Diana conservadas en la Biblioteca Real. Se dice que, una noche, al leer una carta donde Diana había escrito: tú eres la razón por la que sigo adelante, William rompió en llanto. No fueron lágrimas de príncipe, sino sollozos de un niño que, por primera vez en más de 20 años, se permitió ser vulnerable tras una vida entera cargando con el peso de las expectativas. Después de leer la carta reveladora de su madre, el príncipe William tomó una decisión silenciosa. Sin hacer ningún anuncio oficial, comenzó a reunir discretamente todo rastro restante de la princesa Diana, desde notas olvidadas en archivos confidenciales hasta testimonios de quienes habían trabajado con ella. Pero nadie imaginaba que, en esa búsqueda, William se toparía con un documento que lo obligaría a enfrentarse de nuevo a su pasado, esta vez con un nombre que conocía demasiado bien: Camilla. Se trataba de una copia extraída del diario personal de Diana, mantenida en secreto por un abogado que la había asesorado, antiguo miembro del bufete Miscon de Reya. En los últimos meses de su vida, Diana había mencionado que había escrito ciertas líneas no para el público, sino para que William las leyera cuando fuera mayor y lo suficientemente valiente como para conocer la verdad. Cuando esa copia llegó a manos de William, envuelta en un sobresellado con el escudo personal del abogado, él la leyó en silencio en su despacho privado. Cada palabra reabrió heridas que nunca habían cerrado. Diana escribió: Camilla no mató a mamá, pero logró que desapareciera del corazón de quien una vez amé. En las líneas siguientes, revelaba su convicción de que Camilla había manipulado la relación entre ella y Carlos desde muy temprano, no solo emocionalmente, sino también mediante su influencia dentro del palacio. Creía que Camilla sabía cómo hablar con los asesores de Carlos, guiándolo para alejarse de su esposa sin manchar su imagen pública. El diario mencionaba reuniones entre Camilla y la prensa británica, almuerzos secretos que nunca aparecieron en la agenda oficial, cuyo único objetivo era construir una narrativa de víctima para Camilla y despojar a Diana del apoyo del pueblo.
William no pudo seguir leyendo. Se levantó, salió de la habitación y, según fuentes internas, llamó a su padre. Por primera vez en años, no era una llamada cordial ni institucional, sino una sola pregunta: ¿tú sabías esto? La llamada duró apenas 4 minutos. Desde entonces, William dejó de mencionar a Carlos en cualquier discurso público. Lo que antes se justificaba como distribución de funciones quedó expuesto como una fractura emocional nunca reparada. Pero la historia no terminó ahí. Tras la carta y el diario, una grabación llegó de forma anónima a la oficina de prensa de William. En ella se oía claramente la voz de Diana, confirmada por tecnología de análisis de audio avanzada. Aunque duraba menos de 7 minutos, su contenido puso en alerta a todo el equipo de asesores. Diana relataba una última conversación con Carlos en Grove, en la cual él habría confesado: nunca te amé. Solo quise cumplir con mi deber. Pero siempre necesité a Camilla. Su voz era serena pero dolida. No lloraba, solo preguntaba: ¿entonces qué fui yo, un recipiente para engendrar hijos válidos? William escuchó esa grabación al menos 10 veces. Luego dio la orden: nadie la borra. Pero nadie la filtra. Yo decidiré cuándo se dirá la verdad. Pronto comenzaron a notarse cambios sutiles en William, menciones más frecuentes a su madre, referencias constantes a la fortaleza de las mujeres y una distancia visible con Camilla en actos públicos. En el Festival de Primavera de Sandringham, las cámaras captaron el momento en que William se negó a darle la mano a Camilla, frente a cientos de medios. En una reunión a puerta cerrada con sus principales asesores, William pronunció una frase que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después: no permitiré que entierren a mi madre 2 veces. Ella murió, pero su honor lo recuperaré. Esa declaración fue considerada el inicio de un nuevo capítulo, la posible publicación de partes inéditas del legado de Diana. Entre esos documentos figuraban discursos que Diana había escrito pero nunca pronunció, en los que hablaba sobre la presión mediática, el dolor del divorcio y su preocupación por ver una corona sobre una cabeza que no la merece. En uno de los manuscritos, la última línea decía: si estás leyendo esto, William, es porque ya eres lo bastante mayor para entender que la verdad no mata, el silencio sí. William mandó digitalizar esos textos, archivarlos en un sistema altamente protegido, y con el respaldo de Kate, planea publicarlos en el aniversario número 30 de la muerte de Diana. No como una venganza, sino como una reafirmación de un principio que nunca ha abandonado: proteger a su madre, incluso en su ausencia. Y en una conversación íntima con George, su hijo mayor, William le contó todo. El niño, de solo 10 años, escuchó atento mientras su padre hablaba de una abuela muy especial, quien solía llamar a William la última luz en la oscuridad. George no comprendió del todo, pero hizo una pregunta que rompió el corazón de William: si la abuela estuviera viva, creo que la amaría mucho. El plan de publicar el legado escrito de la princesa Diana no fue solo una decisión personal del príncipe William. Se convirtió en el punto de partida de una cadena de eventos que sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham. Apenas los asesores de comunicación de la familia real fueron informados sobre la intención de William, se convocó una reunión de emergencia en menos de 48 horas. Según fuentes internas, en ese encuentro fue la propia reina Camilla, como figura de mayor jerarquía después del rey Carlos en ese momento, quien expresó la oposición más vehemente. Cualquier documento no verificado que pueda dañar el honor de la familia real no debe ser publicado, habría dicho Camilla, mientras sus asesores argumentaban que la difusión del legado podría reabrir heridas antiguas y provocar una oleada de críticas en todo el Reino Unido. Pero William no cedió. Rechazó todas las solicitudes para revisar previamente el contenido y afirmó que los fragmentos elegidos para la publicación no tocarían secretos de Estado ni detalles íntimos de terceros, sino que serían simplemente las palabras que una madre dejó escritas para su hijo.
Sin embargo, la reacción de Camilla no pasó desapercibida ante la opinión pública. En redes sociales comenzaron a surgir preguntas: si no hay nada que ocultar, ¿por qué impedir su publicación? Hashtags como #Justicia para Diana y #William con la verdad se volvieron virales en Twitter e Instagram, colocando una vez más la imagen de Camilla en una posición delicada. Paralelamente, una encuesta publicada por The Guardian reveló que casi el 72% de los británicos apoyaban la decisión de William de divulgar las cartas y escritos de su madre. Incluso muchos opinaban que ya era hora de que la verdad saliera a la luz y que William estaba haciendo lo que la familia real debió haber hecho hace décadas. La presión pública dejó a Camilla en una situación cada vez más aislada. Según una fuente de Kensington, el rey Carlos intentó mediar entre su esposa y su hijo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. En una conversación privada con William, el rey habría dicho: «No puedo seguir en medio de ustedes dos». Pese a todo, William evitó el enfrentamiento directo. Mantuvo silencio ante la prensa, rechazó entrevistas y se dejó ver solo en actos públicos con una actitud serena pero firme. Detrás del telón, él y su equipo legal continuaban trabajando en la publicación oficial del legado de Diana, cartas, diarios y verdades no contadas. Justo cuando Camilla pensó que la crisis había alcanzado su punto máximo, un nuevo episodio la desestabilizó por completo. Durante una conferencia anual sobre educación y salud mental en el King's College London, un estudiante tomó la palabra y concluyó su intervención con una pregunta demoledora: ¿cuántas verdades estamos ocultando solo porque vienen de una mujer llamada Diana? La frase no solo recibió una ovación atronadora, sino que fue reproducida por los medios durante días. Los canales de televisión comenzaron a emitir reportajes especiales sobre el dolor olvidado de la princesa Diana, mientras editoriales preparaban nuevas ediciones de libros dedicados a ella. La presión mediática superó a Camilla. Un fotógrafo captó el momento en que rompió en llanto dentro de su coche tras una rueda de prensa en el castillo de Windsor. Fue la primera vez desde su coronación como reina consorte que mostró un grado tan evidente de vulnerabilidad frente a las cámaras. Mientras tanto, William, por primera vez en años, visitó una organización benéfica que lleva el nombre de su madre, una entidad que antes evitaba mencionar públicamente. Allí, no habló con un tono institucional, sino como un hijo que había perdido a su madre: «Ella ya no está aquí para defenderse. Pero yo sí lo estoy». Aquellas palabras no fueron pronunciadas en un gran auditorio, sino en una pequeña sala, frente a mujeres que habían sufrido violencia doméstica, un grupo al que Diana apoyó en silencio durante años. Ese gesto fue visto como una declaración de guerra silenciosa pero firme contra todo intento de enterrar el recuerdo de la princesa. Y desde ese día, nadie volvió a dudar de la determinación de William. En una entrevista posterior con la BBC, una amiga cercana a Diana compartió: «Ella solía decir que William tenía ojos capaces de ver más allá del muro de silencio de la realeza. Ahora, sé que tenía razón». La publicación del legado escrito de Diana no solo sacudió a los medios, sino que reavivó un dolor latente en el corazón del príncipe Harry, quien desde hace tiempo se ha sentido un extraño dentro de la familia a la que alguna vez llamó hogar. Harry ya no vive en el palacio. Reside en California, a miles de kilómetros y 2 usos horarios de distancia, pero al enterarse de que las cartas de su madre serían publicadas, guardó un silencio inusual. Meghan, quien conoce mejor que nadie la fragilidad emocional de su esposo, reveló que, durante 24 horas tras recibir la noticia, Harry no pronunció palabra. Solo se quedó mirando fijamente una vieja fotografía en su escritorio, la princesa Diana abrazando a sus 2 hijos en los jardines de Kensington. Muchos creían que Harry se opondría a la decisión de su hermano, acusándolo de revivir el pasado. Pero ocurrió todo lo contrario.
Al tercer día del anuncio, apareció un mensaje breve en la cuenta oficial de la Fundación Archewell: cada palabra que mamá escribió es un recuerdo que jamás debe ser enterrado. Yo apoyo la verdad, no el silencio. Príncipe Harry. Así, por primera vez en años, los dos hermanos, que parecían haberse distanciado sin retorno, se unían en el mismo frente, el de su madre fallecida. El gesto conmocionó profundamente a los miembros más veteranos de la familia real. Una fuente cercana a Clarence House confesó que la reina Camilla quedó paralizada al leer la declaración de Harry. Nunca imaginó que el hijo al que tanto se esforzó por mantener cerca, ahora la desafiara públicamente. Pero para Harry, ya no era un asunto personal. En una videollamada privada con allegados, expresó: ya es hora de dejar de proteger la imagen de la realeza a costa de borrar el dolor de mi madre. Poco después, una copia del legado fue enviada desde Londres hasta Montecito a través de un abogado intermediario. Harry lo leyó en una sola noche. Nadie sabe cuál fue su reacción exacta. Pero al día siguiente, los medios descubrieron que había enviado una carta de puño y letra al bibliotecario que custodiaba el original, un antiguo asistente de Diana. La nota, temblorosa pero firme, decía: mamá no tuvo la oportunidad de hablar. Pero yo no me quedaré en silencio. Que ambos príncipes decidieran alzar la voz para defender la última carta de su madre, en lugar de someterse al silencio que tradicionalmente impone la realeza, provocó una oleada de impacto público. Grandes cadenas de televisión internacionales comenzaron a emitir especiales. Exmiembros del entorno de Diana fueron invitados a contar sus memorias. Y lo impensable sucedió: personas que habían callado durante décadas empezaron a revelar secretos nunca compartidos. Uno de ellos fue John Marquez, antiguo chofer personal de Diana en sus últimos años. En una entrevista exclusiva para Channel 4, reveló: una vez la llevé a ver a un abogado, pero no era para redactar un testamento como todos creían. Era para documentar sus temores sobre su propia vida. La revelación conmocionó al país. Ya no se trataba de cartas emotivas, sino de la posibilidad de que los documentos contuvieran información tan sensible que pudiera poner en entredicho a figuras clave de la monarquía. El diario The Times aportó aún más detalles. Uno de los fragmentos del legado describía una sensación constante de estar siendo vigilada y mencionaba que Diana sospechaba que alguien estaba tendiéndole una trampa. Expertos en grafología señalaron que la escritura en ese pasaje era caótica y desesperada, distinta al resto del texto. Como si hubiese sido escrita en un estado de profunda angustia. La familia real no emitió ninguna declaración. Pero ese silencio no hizo más que avivar las sospechas del público. Mientras el Reino Unido se dividía entre los que exigían saber la verdad y los que defendían la privacidad real, desde California, Harry tomó una decisión inesperada. Anunció la realización de una serie documental de 3 partes que narrará todo el proceso para publicar el legado de su madre. Esta vez no habrá periodistas. La dirección fue confiada a una cineasta galardonada con un Oscar, conocida por sus obras sobre abuso emocional en el seno familiar. El título ya fue revelado por Variety: la carta, el último deseo de Diana. Durante el anuncio, Harry solo dijo una frase: no hago este documental por venganza. Lo hago porque mi madre merece ser escuchada. Así, la verdad, o al menos aquella verdad que Diana dejó escrita, está a punto de salir a la luz ante el mundo entero. Cuando se anunció el documental La Carta, el último deseo de Diana, el Palacio de Buckingham entró en estado de máxima alerta. El equipo de comunicación de la familia real mantuvo reuniones a puerta cerrada durante 48 horas para elaborar una estrategia de respuesta. Pero lo que nadie dentro de la realeza esperaba fue la aparición inesperada de una figura en el tráiler oficial: la princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés.
En el adelanto exclusivo difundido por Netflix, Beatriz, quien siempre había mantenido distancia de los conflictos internos, aparece con los ojos visiblemente llorosos y admite: mi tía Diana me envió una carta. Pero nunca me atreví a abrirla. Aquella frase fue como una bomba que hizo estallar todo lo que el palacio intentaba contener. En solo 12 horas, la etiqueta carta de Diana se posicionó como la número 1 a nivel mundial en X, anteriormente Twitter. En el Reino Unido, las funciones anticipadas del documental se agotaron en apenas 15 minutos. Lo más sorprendente, el documental no solo revela el contenido original del legado escrito por Diana, sino que incorpora testimonios nunca antes escuchados de testigos cercanos a ella, desde exenfermeras y asistentes personales hasta un antiguo miembro del Servicio de Seguridad Interna del Palacio. Quien más llamó la atención fue Sarah Jennings, secretaria personal de Diana en sus últimos años. En una escena del filme, confesó: Diana me pidió que, si algo le ocurría, enviara esa carta a William, pero solo cuando él fuera lo suficientemente mayor como para empezar a dudar de todo. Sus palabras estremecieron al público. ¿Acaso Diana previó su propia muerte? O al menos tuvo la clara intuición de que estaba siendo vigilada y amenazada, y que debía dejar una advertencia. En otra escena, el contenido principal de la carta es leído con voz de Emma Corrin, actriz que interpretó a Diana en The Crown. Con tono pausado, se escucha: William de mi corazón, vive como un hombre noble, no como un príncipe entrenado para ocultar el dolor. Puede que algún día comprendas contra qué luchaba tu madre. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Pero la verdad siempre estará ahí, esperando que la encuentres. El tráiler concluye con una imagen de William cabizbajo, en una sala oscura, sosteniendo la carta envuelta en seda, aún con el sello rojo ya desvanecido. La reacción pública fue inmediata. Pero quien más impactada quedó fue la reina Camilla. Según el Daily Mirror, Camilla se mostró furiosa tras saber que parte de la carta original había sido revelada en el avance. No por su contenido, sino porque desconocía su existencia. Durante más de 2 décadas, creyó haber controlado todos los documentos relacionados con Diana, especialmente tras convertirse en esposa oficial del rey Carlos. Camilla lloró, pero no de tristeza. Se sintió traicionada. Reveló una fuente del entorno real. Mientras tanto, William guardó silencio durante 3 días. Ningún portavoz de la oficina del duque de Cornualles ofreció declaraciones. Pero en el 4.º día, William sorprendió al aparecer en un evento en Oxford, no para dar un discurso político, sino para leer públicamente la carta de su madre por primera vez. El acto se celebró bajo una llovizna ligera. Más de 3.000 personas asistieron, junto con casi 200 periodistas internacionales. Vestido con traje negro y con la carta arrugada en sus manos, William dijo entre la lluvia: He leído esta carta más de 100 veces. Y hoy, quiero que escuchen por última vez las palabras de mi madre. La plaza quedó en absoluto silencio. Cuando William llegó a la frase, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado, muchos no pudieron contener las lágrimas. La prensa lo llamó un momento histórico. Una princesa fallecida, una carta oculta y un príncipe que decidió romper el silencio. Pero aquello no quedó en lo simbólico. Ese mismo día, William envió un comunicado oficial al primer ministro británico solicitando reabrir una comisión independiente para investigar las circunstancias de la muerte de la princesa Diana. Aclaró: no busco culpables penales. Solo quiero que la verdad quede registrada, no enterrada. Una copia de la carta también fue enviada al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, un hecho sin precedentes en la historia de la monarquía británica. Entre bastidores, la prensa informó que Camilla pidió al rey Carlos que definiera los límites de las acciones de William. Pero Carlos, gravemente enfermo,
se negó a intervenir. Solo dijo, es su hijo. Y también es el mío. El ambiente en el palacio nunca había sido tan tenso. William ya no es solo el heredero al trono, es el heredero de una voz que el poder intentó silenciar, la voz de Diana. La decisión de hacer pública la carta de la princesa Diana desató una reacción en cadena imposible de contener. En solo 72 horas, más de 400.000 firmas fueron recogidas en la plataforma oficial del Parlamento británico exigiendo al gobierno una investigación independiente sobre su muerte. Y por primera vez en más de 2 décadas, el nombre de la reina Camilla volvió a los titulares, acompañado de incómodas preguntas. Los medios internacionales comenzaron a reexaminar todo el caso. Un periodista de investigación de The Guardian afirmó haber accedido a grabaciones inéditas, llamadas internas entre altos asistentes de Palacio semanas antes del accidente. Según el reportero, estas conversaciones sugerían la existencia de una campaña interna para debilitar la imagen de Diana desde dentro. Al mismo tiempo, una voz inesperada se alzó, Tom Parker Bowles, hijo de Camilla de su primer matrimonio. En una entrevista con The Times, declaró con brevedad, amo a mi madre. Pero si queremos que la verdad descanse en paz, hay cosas que debemos afrontar. La frase se viralizó de inmediato. La opinión pública se dividió, unos defendían a Camilla, asegurando que había pagado con lealtad y entrega, otros exigían que finalmente enfrentara su pasado. En medio de esta tormenta, William continuó su camino con discreción pero determinación. Propuso oficialmente la creación de un comité asesor independiente compuesto por historiadores, juristas y exempleados reales, con el fin de construir un archivo honesto sobre Diana, sin censura ni embellecimientos. El proyecto fue bautizado como Diana Legacy Archive, bajo su patrocinio personal. Desde el palacio, esta iniciativa fue considerada excesiva. En una reunión interna, Camilla, según trascendidos, golpeó la mesa y declaró, si quiere convertir a su madre en una santa, que se construya su propia iglesia. Pero que no use a la familia real como altar. Esa frase, filtrada a la prensa, encendió un nuevo incendio. En redes sociales, el hashtag #Church of Diana explotó, acompañado de miles de mensajes criticando a Camilla por nunca haber aceptado el rol histórico de Diana dentro de la monarquía. Mientras tanto, el rey Carlos optó por el silencio. Muchos creen que su estado de salud le impide intervenir. Sin embargo, un ex asesor declaró, él sabe que si detiene a William ahora, todo lo que la gente teme sobre él, se convertirá en verdad. La tensión cruzó fronteras. En países de la Commonwealth como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, se realizaron encuestas express. Los resultados fueron impactantes, más del 60% de los encuestados apoyaban reabrir la investigación sobre el accidente de Diana, supervisada por una entidad internacional independiente. Frente al creciente clamor, la ONU anunció que evaluará la posibilidad de convocar una audiencia ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho del pueblo británico a conocer la verdad. De aprobarse, sería la primera vez que un asunto interno de la familia real británica se exponga en una tribuna internacional. Las fisuras dentro de la familia real comenzaron a ser evidentes. Según fuentes cercanas, la princesa Ana, hermana del rey Carlos, se reunió en privado con Camilla y le dijo, deberíamos guardar silencio. Cuanto más respondamos, más creerán que ocultamos algo. Pero Camilla no estuvo de acuerdo. Quería emitir un comunicado oficial desmintiendo el contenido de la carta. Sin embargo, en la reunión final con sus asesores legales, su propuesta fue rechazada con un argumento lapidario, cuanto más lo niegues, más verdadera parecerá la carta. Mientras tanto, Harry, desde Estados Unidos, sorprendió con un gesto inesperado. En un video corto enviado al Today Show, declaró, leí esa carta junto a mi hermano. Y ahora entiendo por qué le dolió tanto.
No solo respaldó a William, sino que propuso crear un fondo llamado The Diana Letter Fund para apoyar a organizaciones que defiendan la libertad de información y el acceso a archivos históricos. La prensa británica resumió así: Diana murió, pero con una sola carta, ha unido a dos hijos que parecían perdidos el uno para el otro. Aún así, los analistas temen que la situación escale hasta provocar una ruptura pública entre la nueva generación real y los vestigios más conservadores del palacio. La respuesta podría estar en las últimas palabras de la carta, reveladas por William en un evento privado en el Colegio Eton, donde él mismo estudió. La frase final, de solo 8 palabras. William, si olvidas a mamá, mamá regresará. La sala quedó en silencio. No era solo un mensaje de una madre. Era una advertencia. Un recordatorio de que la verdad nunca muere. Solo espera a que alguien tenga el valor de volver a abrir la puerta. William salió del salón de Eton tras compartir la última línea de la carta sin responder a ninguna pregunta de la prensa. Pero su mirada, intensa, decidida, sin una pizca de duda, lo dijo todo. En menos de 24 horas, se confirmó la noticia: se iniciaría oficialmente la primera investigación independiente sobre el contenido de la carta de la princesa Diana. Este proyecto no estaría bajo el control del Palacio de Buckingham, ni dependería del gobierno británico. Fue una iniciativa ciudadana, financiada colectivamente con millones de libras donadas por la sociedad civil y conformada por periodistas veteranos, abogados de derechos humanos y exmiembros del servicio secreto que sirvieron durante el reinado de Isabel II. Al frente de la investigación está Elizabeth Redden, es jefa de la División de Investigación Criminal, SIG, del Reino Unido. En su primera conferencia de prensa, declaró: no buscamos culpables. Buscamos la verdad, la única capaz de sanar a una familia y a una nación. La declaración estremeció al país entero. Solo en los primeros 10 días, el equipo recibió más de 2.000 documentos, cartas manuscritas, diarios personales, grabaciones y fotografías de personas que trabajaron en la Casa Real entre 1981 y 1997. Muchos de estos materiales nunca antes habían salido a la luz. Uno de los investigadores comentó: tenemos correspondencia de Diana con una amiga en Francia, en la que habla de sentirse aislada intencionadamente tras el 10º cumpleaños de William. Al mismo tiempo, se filtró un fragmento de diario escrito por una antigua niñera de William y Harry. En él se leía: Diana a menudo se sentía vigilada y, en ocasiones, impedida de ver a sus hijos en privado. En este contexto, William dio un paso sin precedentes: invitó a Harry a regresar a Londres para emitir una declaración conjunta en nombre de su madre. Fue la primera vez en 4 años que ambos hermanos aparecían juntos en un evento con implicaciones claramente políticas y sociales. La declaración fue leída en la Plaza Trafalgar ante miles de personas: no buscamos venganza. Buscamos paz. Pero la paz solo llega cuando se enciende la luz en habitaciones que han permanecido selladas. El texto concluyó con una parte escrita por el propio Harry: somos hijos de Diana. Y si ella dejó un legado, es la obligación de decir la verdad, aunque esa verdad haga temblar al mundo. Camilla se mantuvo ausente en toda esta secuencia de eventos. Sin embargo, fuentes internas del palacio afirman que vive sumida en un estado de tensión sin precedentes. Un amigo cercano, bajo anonimato, reveló a The Telegraph: se siente traicionada. No solo por William, sino también por Carlos, quien ha optado por el silencio. El rey, por su parte, se encuentra cada vez más deteriorado. Las reuniones en palacio son escasas. Según fuentes médicas, ha comenzado un tratamiento reservado para etapas terminales de un tipo raro de cáncer. En medio de esta fragilidad institucional, el primer ministro británico habría mantenido una reunión secreta con William en el castillo de Windsor. Un asesor gubernamental filtró:
es momento de preparar una transición suave. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo entienden, el Reino Unido necesita una nueva imagen, y William es la única figura capaz de mantener la confianza pública. Esto provocó una pregunta inevitable: ¿acaso la publicación de la carta de Diana fue parte de una estrategia más profunda para preparar el camino hacia el trono? William nunca respondió directamente. Pero sus acciones ya hablan por sí solas. Y entonces llegó el primer informe preliminar de la investigación, sacudiendo por completo al país. El informe, de 86 páginas, se enfocó en un solo hallazgo: la existencia sistemática de una campaña de presión psicológica destinada a controlar la imagen y las acciones de la princesa Diana tras su desvinculación de las obligaciones reales. En los anexos se incluyeron 3 grabaciones de audio, una de ellas con una conversación entre un alto funcionario del palacio y un asesor de comunicación: si Diana sigue por su cuenta, no podremos manejar la reacción pública. Tal vez lo mejor sea dejar que se equivoque sola. Esa frase bastó para avivar la exigencia de reabrir oficialmente la investigación sobre el accidente de París en 1997. En ese momento, todas las líneas se rompieron. William ya no era el príncipe silencioso. Se convirtió en la voz de una nueva generación real, una generación que no teme confrontar el pasado y que no aceptará que la memoria sea manipulada o borrada. Tras la publicación del informe preliminar que sacudió a toda la nación, el ambiente dentro de la familia real se volvió más asfixiante que nunca. La opinión pública se dividió claramente en 2 bandos: unos veían en William a un héroe que se atrevió a romper el silencio, mientras otros lo acusaban de arrastrar a su familia hacia un abismo sin retorno. Pero en medio de este caos, ocurrió un hecho inesperado: Camilla fue hospitalizada de urgencia en estado de colapso nervioso. La prensa apenas dio una nota breve, sin divulgar detalles. Sin embargo, fuentes internas revelaron que se desmayó en Clarence House al recibir una copia completa del informe de la investigación. El único presente en ese momento fue Carlos. Mientras los médicos atendían a Camilla, Carlos fue visto por primera vez tras casi un mes de ausencia. Salió del hospital con la mirada vacía, sosteniendo entre las manos una carta cuidadosamente doblada. Un fotógrafo describió: parecía un hombre que lo había perdido todo. Al mismo tiempo, William apareció en la Universidad de Oxford, donde se celebraba una conferencia sobre el papel ético de la monarquía en la sociedad moderna. Nadie esperaba que asistiera. Pero William subió al escenario, vestido de traje oscuro, sin insignias reales, y pronunció un discurso que dejó a todos sin aliento. No estoy aquí como heredero al trono. Estoy aquí como hijo de una madre que fue olvidada, y como padre de hijos que merecen crecer en un mundo donde ya no haya mentiras que esconder. La sala estalló en aplausos. Tras el evento, un periodista preguntó: ¿cree que está dividiendo a la familia real? William respondió: la verdad no divide. El silencio es lo que nos mata. Sus palabras se viralizaron en todo el mundo y se convirtieron en el lema de quienes exigían reabrir la investigación sobre la muerte de Diana. En París, las autoridades francesas sorprendieron al anunciar que reabrirían el expediente del accidente de 1997 a petición del Grupo de Investigación Independiente británico. La policía judicial confirmó que revisaría todas las grabaciones de tráfico y materiales no divulgados previamente. Un exoficial francés incluso afirmó: existen pruebas de que los semáforos cercanos al túnel del Alma fueron manipulados manualmente antes del accidente. Esa afirmación avivó aún más el incendio mediático. Simultáneamente, en Londres, se reveló una carta inédita escrita a mano por Diana para William, una que no formaba parte del archivo original, sino que fue entregada por un antiguo enfermero del palacio, quien afirmó haberla guardado por encargo directo de Diana en caso de su muerte repentina. La carta decía: espero que, si algún día todo a tu alrededor se vuelve oscuridad, tengas el valor de ser la luz.
William leyó esta carta en una ceremonia privada organizada por él mismo, sin presencia de la familia real, solo rodeado de antiguos amigos de Diana, enfermeros, guardaespaldas, asistentes. Sin coronas. Sin protocolos. Solo silencio y lágrimas. Cuando la carta se hizo pública, miles de personas dejaron flores ante el Palacio de Kensington, como en los días de septiembre de 1997. La presión popular fue tan inmensa que el primer ministro convocó una sesión de emergencia con el Parlamento y el gabinete. Aunque no se revelaron detalles, fuentes gubernamentales insinuaron una posibilidad: Carlos podría abdicar anticipadamente, transfiriendo el poder de forma progresiva a William para concentrarse en su tratamiento médico y en estabilizar la situación de la monarquía. Camilla no volvió a aparecer en público tras su hospitalización. Se rumorea que se trasladó a una casa aislada en Escocia, retirándose por completo de la vida oficial. Mientras tanto, desde California, Harry envió un emotivo video de 2 minutos al mundo: Diana me enseñó a amar. Y si alguien iba a romper este silencio, solo podía ser William. Él no lucha contra nadie. Solo se pone del lado de la verdad. El video superó los 10 millones de visualizaciones en apenas 48 horas. Finalmente, el 31 de agosto, 26 años después de la muerte de Diana, William junto a sus hijos George y Charlotte acudieron al memorial de Diana para depositar la carta final sobre el pedestal cubierto de flores. La carta, escrita de puño y letra por William, decía: «Mamá no murió. Mamá vive en nuestras decisiones de hoy». La prensa mundial describió aquel gesto como el silencioso final de una leyenda que vuelve a despertar. La historia que acabas de presenciar no es solo un capítulo doloroso en la historia de la realeza, sino también una prueba del poder inquebrantable de la verdad y del amor familiar. Diana, aunque ya no esté físicamente, sigue moldeando la conciencia y el corazón de aquellos a quienes más amó. William eligió el camino más difícil: enfrentar el pasado, abrazar el dolor y devolverle a su madre la voz que le fue arrebatada durante tanto tiempo. Cuando la carta final fue depositada bajo el pedestal de flores en su memoria, el mundo entero comprendió: las heridas del pasado quizás nunca sanen por completo, pero el coraje para enfrentarlas puede cambiarlo todo. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañándonos en este viaje por las verdades ocultas tras el velo del poder. Porque la verdad siempre encuentra la manera de resurgir.